Queridos hermanos, renuevo la bienvenida a todos ustedes, también Nicolás, secretario de culto de la Municipalidad, en esta Eucaristía especial. La catedral tiene su misa a las 19 horas, especial para permitir que todos los que querían acercarse, parientes, amigos, para recordar a nuestros hermanos y hermanas difuntos en este trágico hecho del que se cumple un nuevo aniversario. 2 años que han volado por algunas cosas y por otro lado nos hace preguntar tantas otras preguntas, sobre todo porque también no fue el último acontecimiento que causó muertes a hermanos nuestros de la ciudad. También el pasado 7 de marzo y la granizada del 2 de febrero. Es decir, uno dice, ¿qué pasa? Al inicio de la misa, el padre Luciano, que es el párroco de la catedral, en off, porque antes de salir, leyó los nombres de algunos de los difuntos, no son todos, pero rezamos por todos, y también por muchos, dando gracias por muchos que han trabajado para aliviar el dolor de los demás. Es decir, bomberos, gente que desafió el mal clima enseguida para ir a buscar las víctimas, etc. Todos están en nuestro corazón. Y fíjense que nos preguntamos quiénes eran, quién era, y muchas veces en distintas circunstancias sociales nos preguntamos, ese que estaba ahí, ¿quién era? Ese que vino, ¿quién era? O a veces, porque extrañamos, ¿por qué no vino tal o cual? El tema de quién es, quién eres, se responde de distintas maneras según la cultura. Me explico. La cultura, todos tenemos, yo no estoy hablando quién es culto o quién no es culto, pero todo el mundo vive según una cultura. Mucha de esta cultura está marcada por el lugar del nacimiento, el modo con que nos relacionamos con la naturaleza, con las cosas, la cultura del trabajo, qué trabajos hacían, etc. La cultura también tiene que ver no solo con la relación con las cosas, sino cómo era tu familia, de dónde venían, en qué lugar vivían, a qué se dedicaban. Y la cultura tiene que ver con también cuáles eran su religión, por ejemplo. No, mis padres eran cristianos, pero no iban a misa, pero no eran cristianos, porque las combinaciones son múltiples. O nada, o eran agnósticos, pero sin embargo todo el mundo, todo hombre, hay algo que le mueve el corazón, porque si están y estamos aquí es porque hay algo que nos mueve el corazón, aunque después no volvamos más. Por lo tanto, la cultura es la relación del ser humano con las cosas, el mundo que lo rodea, depende de qué geografía, una cultura distinta en la puna de Atacama, otra cultura la pampa húmeda, otra cultura el que vive en el centro de un núcleo urbano lleno de edificios, otro modo de ver la realidad, ni mejor ni peor, son distintos y vivimos en un país multicultural, claro. Sin embargo, en todos hay un modo de relacionarnos con el mundo, con la naturaleza, con los demás, cómo se organiza la familia, el trabajo, etc. Y con Dios o lo trascendente o los dioses para los que son politeístas. Hay muchos lugares del mundo que son politeístas. Pero estamos aquí en la catedral, es decir, hoy el diácono Oscar ha leído un evangelio que, acostumbrados a los textos de los evangelios, hoy nos quedamos con la boca abierta porque estoy seguro que no nos acordamos de ninguno de esos nombres, 14 por 3. Por lo tanto, 14 generaciones, no me da la cabeza para decir 14 y 14, 28, pero por 3, 14 no me acuerdo. Sin embargo, ese texto
abraza toda la vida y la esperanza del pueblo de Israel, desde Abraham hasta Jesús. Si calculamos que cada generación son unos 25 años en aquel tiempo, ahora las generaciones cambian más rápido, en aquel tiempo no tanto, sí biológicamente, pero en cultura, en costumbres son más o menos parecidos, ¿no? Los cambios son distintos. Un montón de nombres, pocas mujeres, solo 4, porque la línea legal en Israel era por vía paterna. Por eso termina en José, que es el padre legal de Jesús, de la dinastía de David. Pero, ¿y qué sentido tiene todo esto, aún hoy? Si lloramos a algunos de los nuestros, es porque reconocemos que siendo personas muy cercanas, hombres o mujeres, nos conmueve el corazón. Y aunque no seamos filósofos, reconocemos que en ellos había una dignidad especial por el solo hecho de existir. Esa dignidad crece en la medida que son nuestros parientes, nuestros amigos, compañeros, etc. Cada uno podrá ponerle el nombre y apellido. ¿Quién eres y qué eres? ¿Qué hacías? ¿Qué cosas te gustaban? Los que somos parientes muy cercanos de alguien que ha muerto, nos recordamos mucho más de esa persona, qué hacía, qué le gustaba, qué no le gustaba, incluso en cosas sencillas, qué le gustaba comer, qué le gustaba en las vacaciones, etc. ¿Quién es? Bueno, según la cultura de los pueblos, son las preguntas que nos hacemos. Los griegos se preguntaban más, ¿qué es el ser humano? Y ensayaban respuestas. El ser humano es una persona con razón y voluntad, por ejemplo, y otras cosas, sentidos. Le interesaba más la pregunta por la naturaleza humana. Y la filosofía para ellos era hablar o divagar, según cada uno, acerca de la naturaleza humana. Ojo que todos nosotros somos filósofos, porque en la medida que nos ponemos a pensar, pero usted, por favor, más respeto, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Que sos el presidente? No, yo soy una persona como así que respetame, ya estamos filosofando, aunque no hayamos hecho estudios de filosofía. Momentito, más respeto, que soy tu madre, le dice la madre al hijo. Ahí le está diciendo, cuidado. O el padre, o un hermano, yo soy tu hermano mayor. Y sabemos que todos los hermanos tienen la base de la fraternidad que los acomuna, pero a veces usamos eso para decir, momentito, no me faltes el respeto, etcétera, etcétera. A veces nos llegamos a pelear. Bueno, los griegos se preocupaban por eso, por la naturaleza de la persona, seres racionales, y ahí tenemos muchos filósofos. Los judíos, reconociéndose como elegidos de Dios, como raza elegida, por eso la primera lectura, se está a punto de morir Jacob, tuvo 12 hijos, cada uno de los 12 tenía sus cosas, como las familias numerosas. Acuérdense que ellos a uno habían intentado matarlo, le perdonaron la vida, pero le tenían mucha envidia, José. Sin embargo, en la providencia de Dios, ese José, en Egipto, donde lo habían vendido como esclavo, se hizo la mano derecha del faraón, y resulta que los recibe en momentos de hambre para el pueblo judío, les da de comer, y no sabían quién era hasta que él mismo dice, soy José. No lo podían creer. O sea que una familia con sus problemas. A los judíos les interesa de dónde venís, no qué sos. Dan por supuesto que sos una persona, pero ¿quién es tu padre? En la Biblia, cada vez que lo abrimos y se nombra a alguien, dice hijo de tal e hijo de cual, no como insulto, sino como cuidado. Todos los personajes. Y nosotros que no somos por ahí de raza judía ni de religión judía, por ahí sí, alguno aquí, también se nos mete eso. Ah, mi padre, ese sí que era un hombre. Ah, mi madre, que era reina de Inglaterra. No, era costurera, pero qué persona que era.
cómo la extraño, cómo quisiera que estuviera un ratito acá para ayudarme a decidir este tuerto que tengo en la vida. Así que en el fondo la genealogía nos interesa a todos, aunque no seamos genealogistas. Y ahora entendemos cómo los primeros concilios de la Iglesia trataron de discernir quién es y qué es Jesús. Y esto que nosotros decimos y lo confesamos, bueno, es el Hijo de Dios, en el pesebre lo reconocemos, ya vamos a poner el niño la noche del 24, uno de nosotros, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, y nos enternece ver al niño Jesús porque lo vemos semejante a nosotros. No bajó en un plato volador, nació del vientre de María, su padre lo reconocían, era José, era el padre adoptivo, no era el padre biológico de la criatura, pero nos enternece. No hay cosa que más enternezca, aún a los cristianos, que ver un pesebre. Y los pesebres vivientes pueden ser de cualquier religión, pero todo el mundo se prende. Todo el mundo se prende. Los chicos, aunque sea, quieren ser o pastores o ovejas, lo que sea, pero se prenden. Lo que aconteció hace unos años, aconteció exactamente un día como hoy, cerquita de la Navidad. Hizo la Navidad más dolorosa. Porque lo primero que nos pasa, sobre todo los argentinos, puede ser que seamos un problema nuestro, en la Navidad, es enseguida pensar en los que no están. O porque están en otro lado, porque han ido a ver la familia política, o porque ya no están. Brindamos al aire por los que no están. Brindamos al aire por los que están en nuestro corazón. Bueno, la Iglesia durante muchos siglos, tardó en discernir. Este año se ha celebrado 1700 años del concilio de Nicea, no importa dónde es, en la actual Turquía, el Papa fue allá, donde se definió que Jesús era verdaderamente Hijo de Dios, como el Padre. Y después se va a ir discerniendo años más tarde en otros concilios que también era hombre no parecido a nosotros, sino carne de nuestra carne, era verdadero Dios y verdadero hombre. Y el ser Dios no le quitaba nada ni una coma de ser hombre, y el ser hombre no disminuía nada de su divinidad. Y esto nos marea, pero es el misterio que celebramos en la Navidad. Sí. ¿Y por qué entonces celebramos hoy? En el misterio de la Navidad celebramos ambas culturas, la de los que nos preguntamos filosóficamente ¿qué sos, ser humano? Y la de los judíos, hijo de quién, nieto de quién, etcétera. No porque tengas escudo de nobleza, sino la historia. Al judío le interesa la historia, porque se reconoce pueblo elegido de Dios y que Dios ha conducido esa historia. Y somos herederos de esa historia. Cuando no hay historia, caemos en la histeria. Miren un cambio de letra que complica las cosas. Reconocemos nuestra historia. A veces tardamos muchos años en reconciliarnos con nuestra historia. Al principio le echamos las culpas a todos los que vinieron atrás de las cuitas nuestras. Y después llorando solo decimos, ay, cómo me gustaría que estuviera mi viejo, era terrible, qué carácter, o mamá, pero cómo quisiera tenerlo acá, aunque esté en la silla de ruedas, aunque sea para decirme así o así frente a las cosas que me están pasando. Y porque la historia, somos fruto de la historia. ¿Qué significa eso? Para concluir, porque es lo que estamos celebrando. Que toda la naturaleza, aun esas zonas oscuras que no te gustan de tu naturaleza, ¿cómo puedo ser yo capaz de haber hecho lo que hice? Nos pasa. ¿Cómo pudo haber metido la pata en eso? Pero ¿cómo? ¿Qué cosa? Y no me lo perdono y qué sé yo. Y no me da el ánimo para ir y decirle a esta persona, porque me va a sacar disparando como rata por tirante. Y decirle, ¿cómo? Pues todos los aspectos de mi naturaleza han sido sanados por la encarnación que celebramos en la Navidad. Nada más, no. Toda la historia de la humanidad ha sido sanada por la encarnación.
toda la naturaleza, aún esas zonas grises, negras que quisiera tapar, desde lo físico hasta lo espiritual, lo psicológico, que necesito de tanta ayuda para sanarlo. Y toda la historia, mi historia y nuestra historia, también fue sanada, fue sanada. En la primera lectura está ya a punto de morir Jacob y está bendiciendo a todos, pero la bendición, y ahí es donde nos damos cuenta, hemos sido elegidos por Dios porque Él quiere, no por algún mérito de nuestra parte, porque Judá no era el mayor de los 12, no, ni tampoco el más bueno, no, el más bueno podía haber sido José, el que le salvó la vida a todos después en Egipto. Ni el más inteligente, Leví parecía que era el hombre de culto, el hombre. Sin embargo, Dios inspira a Jacob para que la línea sucesoria de la que vendrá el Mesías, el niño de Belén, sea Judá. Entonces, ¿qué celebramos hoy? Bueno, a veces queremos poner entre paréntesis determinados aspectos de nuestra vida y los disimulamos, pero frente a Dios no podemos disimularlos. A veces queremos poner entre paréntesis determinadas cosas o momentos de nuestra historia, quisiéramos arrancarlos, aquellos momentos, no los podemos disimular. Ante otro, sí, pero ante Dios, no. No porque Dios está espiándome del otro lado de la puerta, no. Dios está en mi interior más presente que yo mismo, que a veces estoy centrifugado. Y como estoy centrifugado, no me reconozco en esto que hice. ¿Cómo puede ser que haya hecho esto? No importa. Toda tu historia, toda tu naturaleza, Dios la toca, aún con tus miserias, y la toca y la elige y la ama por su infinita misericordia. Termino. Sí, vivimos tiempos difíciles. Sí. No me refiero solo a lo político o lo económico, sino estar aquí pensando en un desastre que se llevó la vida de seres queridos, es un tiempo que no se sana en 2 años. No se sana nunca, en el sentido que yo me lo imagino. Salvo que diga sana, sana, colita de rana, pero eso sirve para un pibe, pero ¿cómo puede sanar una madre que ha perdido su hijo? No, esa herida estará siempre. ¿Y qué hace una misa? ¿Hace que un tiempo difícil se convierta en un tiempo fácil? ¿Así? No, eso podrá ser la magia de los magos, pero la misa no hace eso. Entonces, ¿qué hace? ¿De qué me sirve? Bueno, si servir es que yo vine flaco y me voy gordo, vine gordo y me voy flaco, no. Pero el poner la mirada en Dios y en la Virgen que preside nuestra casa, porque esta es la casa de Nuestra Señora de la Merced, de la gracia, del favor, del don, del regalo, no hace que los tiempos difíciles sean fáciles, sino que los tiempos difíciles sean tiempos de salvación. Entonces suplico al Señor, un nenito nacido en Belén, sálvame. O lo reconozco como mi Salvador. Si eso aparece, aunque sea muy chiquitito en mi corazón, significa que Dios ha entrado, y cuando Dios entra, como decía el cura Brochero cuando bautizaba allá en Tras la Sierra y lo terminaba de bautizar, ¿qué decía? Disculpe la palabra, te jodiste, diablo. Eso es lo que quiere Dios de nosotros.